exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Fermín, buenas noches, amigas, amigos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta nueva emisión de Plan B en Vivo. Transmitimos por nuestras cuentas de Facebook y Twitter en directo. Así es, transmitimos en directo a todos nuestros seguidores en las redes sociales de este espacio cotidiano en el que pasamos revista a los sucesos más importantes de la actualidad y también dialogamos con personajes nacionales. Vamos a dar paso a las noticias de hoy. El presidente de la República anunció varios nombramientos en su gabinete. Entre estos, confirmó la designación de Luis Gallegos como canciller, de Caridad Vela como secretaria de Comunicación y de Andrés Ich en el Ministerio de Trabajo. El embajador Luis Gallegos es un diplomático de carrera que fue embajador del Ecuador en Washington y se estaba desempeñando también como embajador del Ecuador en las Naciones Unidas. Entiendo que él se encuentra todavía en Estados Unidos y está próximo a regresar al país para posesionarse de la Cancillería, mientras Caridad Vela es una conocida comunicadora, Juan Carlos. Así es, recientemente tuvimos una entrevista con ella. Precisamente ella es directora de la revista Clave, que es una revista especializada en temas de bienes raíces, construcción y todo lo que implica la industria de la construcción y la industria inmobiliaria. Y bueno, veamos cómo le va en estas nuevas tareas. Es un perfil distinto, es un perfil en el cual tendrá que afrontar los últimos meses del gobierno de Lenín Moreno. Así es, el embajador Luis Gallegos, entre tanto, era embajador del Ecuador en Estados Unidos durante el gobierno de Rafael Correa. Cuando el gobierno de Correa expulsó a una embajadora norteamericana, él también fue expulsado de Washington por reciprocidad con estas medidas, pero continuó vinculado al Servicio Exterior de la República y se posesionará de la Cancillería en los próximos días. Esto fue anunciado en la mañana de hoy por el presidente Moreno. También se confirmó que María Paula Romo encabezará la terna para vicepresidenta de la República, Juan Carlos. Bueno, ha sido la noticia también del día, ella lo confirmó, me lo confirmó personalmente también, aunque se ha negado a decir el resto de la terna por razones en las cuales dice esa información la tiene que dar el presidente de la República. Lo que ha dicho es que no son los nombres que se han circulado en varios medios de comunicación, eso fue enfática en señalar, no son esos nombres, pero ella encabezará esta terna. Yo ayer decía que me parecía improbable que ella encabezara la terna porque había tareas pendientes e importantes tanto en el Ministerio de Gobierno cuanto en la Policía Nacional, que es una entidad cuyo manejo delicado, porque es la entidad que brinda seguridad y protección a los ciudadanos y sobre todo lucha contra el crimen organizado y otros males que asolan a la República. Necesita de alguna manera una persona que pueda sostener un proceso de reforma y sobre todo de institucionalización. Al parecer ya lo tienen, entonces habría, si es que María Paula Romo logra los votos en la Asamblea Nacional, tendrían que tener un nuevo ministro o ministra de Gobierno y Policía o del Interior. Fermín. En efecto, se necesita, me parece que 70 votos para nombrar al vicepresidente o vicepresidenta de la República. Estuvo en este programa el abogado Ismael Quintana, quien señalaba que en su interpretación de la ley debía renunciar los ministros que eventualmente formen parte de la terna. No sé si te confirmó la señora Romo si va o no a renunciar.
No, entiendo que solamente se cabría la renuncia en caso de que fuese electa vicepresidenta. Esa fue no fue una respuesta de una manera. Sin embargo, bueno, veamos interpretaciones, pero de hecho, mañana irá a la terna sin la renuncia respectiva. Bien, y la situación de la pandemia en Quito preocupa cuando se publicó hoy que 126 de las 127 camas UCI del Ministerio de Salud ya están ocupadas en los hospitales de la capital. Esta estadística se refiere fundamentalmente al Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital del Sur Enrique Garcés, que son los hospitales en donde se está atendiendo a las personas que dependen o que reciben atención médica por parte del Ministerio de Salud. La ocupación de las camas en Quito está preocupando de manera significativa, así como también el aumento de casos y de fallecimientos. Hoy una persona que era trasladada en un taxi en busca de atención médica se murió en pleno taxi. Al parecer sufrió un colapso y no llegó a recibir atención médica. Los médicos de un dispensario del IES en el sector del Batán salieron a la calle solamente a constatar que había muerto ante el espanto, digamos, del taxista que pidió que las autoridades desinfecten su vehículo, cosa que se hizo inmediatamente en el mismo lugar del fallecimiento. Según las estadísticas, 797 casos nuevos de COVID en Ecuador en 24 horas y 8.221 muertos en todo el país con relación al avance de la pandemia en todo el Ecuador, aunque reiteramos, preocupa la situación en Quito. Todavía en medio de polémicas, ¿no?, sobre las pruebas y la situación de este hospital que se armó en el centro de convenciones, ahí al norte de la capital, en los terrenos que fueron del antiguo aeropuerto de Quito Mariscal Sucre. Ahí se había mencionado que habían 370 camas para atender sobre todo situaciones de riesgo medio, no casos extremos. Sin embargo, todavía se menciona que no se está en capacidad de atender los 2/3 del hospital porque falta personal. Algunos sectores, incluso concejales, han cuestionado de cómo se previó, se planificó un hospital de 370 camas y no del personal respectivo que tenía que atender. Eso el municipio de alguna manera ha venido incrementando las camas, pero hasta este momento, de lo que se conoce, solo entre 80 y 100 camas están en capacidad de ser atendidas por personal médico. Así es, y también esta mañana el ex asesor correísta Roberto Bolgemuth dijo que la empresa en Canadá a la que Facebook responsabiliza de una campaña de noticias falsas en varios países ya no es suya desde 2018, aunque admitió que Facebook le cerró el perfil. El nombre de Bolgemuth también ha provocado polémica hoy, luego de que apareciera como veedor en un proceso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al respecto hubo un pronunciamiento de Fundamedios también, Juan Carlos. Así es. Bueno, un poco para resumir la historia, es que hay un concurso de frecuencias en marcha. Es un nuevo concurso de renovación de frecuencias de radio y televisión y se creó una veeduría en el Consejo de Participación Ciudadana, que es el organismo que está capacitado, habilitado, autorizado constitucionalmente para crear este tipo de veedurías. Entre los miembros de estas veedurías asomaron personajes vinculados al correísmo o personas que, con el auspicio del correísmo, en el anterior concurso de frecuencias, pugnaban por una frecuencia. Algunos organismos como el Arcotel y Fundamedios también, incluso el propio Ministerio de Telecomunicaciones, cuestionaron estas integraciones porque una veeduría supone que sus miembros son absolutamente objetivos e independientes. Básicamente se busca que sean personas no vinculadas al proceso o independientes. Esta primera denuncia, que fue pasada la tercera semana de junio aproximadamente, generó la renuncia de 2 de los miembros de esta veeduría. Estos fueron reemplazados. Uno de los reemplazos fue este señor Roberto, o alias Masi Roberto, como asoma en redes sociales, que fue subsecretario o vinculado muy cercanamente, sobre todo a los hermanos Alvarado y todo el estado de propaganda
del gobierno de Rafael Correa y la persecución a la libertad de expresión y la libertad de prensa en general durante los 10 años del Correato. Luego él salió, evidentemente cuando acabó el gobierno, y luego reaparece como veedor invitado del Consejo de Participación, incluso como subcoordinador de esta veeduría, lo cual provocó la denuncia de Fundamedios y también de Arcotel, de la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones, que es la que lleva adelante el proceso. Cuestionó precisamente la falta de independencia de este personaje, que él dice que no hay que tenerle miedo a la participación ciudadana. Sin embargo, no es cualquier participación ciudadana, tiene que ver con una persona que fue vinculado a los peores años del correísmo en la persecución a la prensa. Es una de las cabezas visibles de esta persecución, es decir, por encima de este señor solamente los hermanos Alvarado. Y eso es lo que se ha funcionado Fundamedios, que en una dura comunicación al Consejo de Participación renunció a formar parte de una veeduría en este proceso y de alguna manera denunció también la presencia de estos personajes y de cómo el Consejo de Participación ha actuado. Ya hablaremos con el consejero David Rosero sobre el tema precisamente y qué es lo que está pasando en el Consejo en este tema. Así es, y mientras continuamos con nuestro bloque de noticias, dos políticos latinoamericanos ubicados en las antípodas ideológicas dieron hoy positivo para coronavirus. Estoy hablando de Diosdado Cabello, el jerarca chavista venezolano, quien en su cuenta de Twitter informó esta tarde que se le confirmó la presencia del coronavirus luego de realizarle un examen de PCR. Diosdado Cabello había estado presentando síntomas que él consideraba podían ser una alergia, irritación en los ojos, en la nariz y la garganta, pero después se ha confirmado que lo que tiene es coronavirus, según ha publicado él mismo en su cuenta de Twitter, y ha señalado que estará tomando las medidas de cuidado recomendadas. Lo mismo ocurrió en La Paz, en la ciudad capital de Bolivia, cuando la presidenta interina Yanine Áñez confirmó que tiene coronavirus. La presidenta interina, en un mensaje en sus redes sociales, dijo que ella, a diferencia de Cabello, no tiene síntomas, pero que por precaución se le hicieron las pruebas y se confirmó también su situación, su estatus de positivo. Se suma a otros presidentes de la región, como el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, quien también informó esta semana que había contraído la enfermedad, el presidente de Honduras, entre otros mandatarios. Básicamente estos son los 3 mandatarios latinoamericanos que al momento están enfermos con la COVID. En el caso particular de la señora Áñez, ella utilizaba, y esto provocó polémica en su país, una tarjeta que colgaba del cuello y que en Bolivia se promocionó como un elemento que podía evitar el contagio de coronavirus al emitir supuestamente un desinfectante al ambiente a 2 metros a la redonda. La señora Áñez usaba este artefacto que siempre se dijo no tendría ninguna utilidad, y ya vemos que no tuvo, Juan Carlos, estos 2 políticos entonces contagiados con coronavirus en Bolivia y en Venezuela. De hecho, el contagio es una realidad, es una posibilidad enorme que todos tenemos, todos podemos ser contagiados en algún momento, y de hecho, claro, lo paradójico es que son personas con ese nivel de seguridad y de atención. O sea, lo que debe hacer un país es proteger sobre todo a su presidente o presidenta, pero el contacto, las propias propuestas populistas en las cuales se niegan los hechos, se niegan las realidades en funciones de razones ideológicas, incluso supersticiones, como este tipo de cosas que mencionas de la presidenta de Bolivia, o presidenta encargada, no sé cuál sea la figura ya, pero es un tema que afecta a todos. Y la OMS admitió hoy la posibilidad de contagios por medio del aire, sobre todo en sitios cerrados y mal ventilados como iglesias, bares o discotecas. Como les habíamos contado en ediciones anteriores, este no es un tema nuevo. Se consideraba la posibilidad de que el virus quede flotando en suspensión en aerosol
que llaman los expertos en el aire, en especial en habitaciones cerradas, como se sabe que ocurre con el virus del sarampión. En este caso, la OMS, como de costumbre, era escéptica frente a la posibilidad de que esto ocurra, pero hoy ha reconocido que hay cada vez más indicios de que estar en un sitio cerrado por mucho tiempo podría facilitar que una persona se contagie si es que respira este virus flotando en el aire. Y mientras tanto, en Panamá fracasa el desconfinamiento y se desbordan los casos de COVID. Panamá tiene 4 millones de habitantes, pero hoy ajustó casi 42,000 casos positivos, lo que le convierte en uno de los países donde más rápidamente está creciendo la enfermedad en toda la región. Panamá había intentado flexibilizar la cuarentena con las razones habituales, es decir, el reactivar la economía. Este es un país que vive mucho de actividades comerciales, pero no ha podido lograrlo y hay preocupación en el gobierno panameño y también en la sociedad de ese país por el aumento exponencial de los casos que tienen lugar en el Istmo. Esto lo que les podemos contar de las noticias de hoy. Hay un tema, Fermín, que es interesante y lo quería traer a colación, que es el tema del dióxido de cloro. Y hay un debate sobre esto, hay incluso en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, que no sabemos qué papel juega en todo esto. Los políticos de este país quieren definir qué se toma y qué no es bueno y qué es malo para el país. Y es el tema del dióxido de cloro. Hay una polémica ahí, e incluso lo que nos faltaba, que los obispos o la Iglesia Católica también quieran intervenir en este debate, quieran imponer este uso o decidir que esto es bueno para alguien, y que ha sido rechazado rotundamente por todos los médicos y comunidad científica responsables en este país y en todos los países del mundo. Entonces, les invitamos a leer un artículo de Plan B, publicado ya hace varias semanas, anticipándonos a este polémico tema porque ya estaba circulando en varios países, ha llegado tarde un poco al Ecuador. Este artículo es del 19 de mayo del 2020 y se llama El milagro del dióxido de cloro, receta para una estafa, donde el médico científico y también exdirector del Hospital del IES, doctor Daniel Rodríguez, examina estos hechos y menciona esto como un químico tóxico, dañino, que se vende camuflado como producto milagroso, que cura todos los males, porque no solo es un tema de el coronavirus o el COVID-19. Ya antes se había mencionado que esto cura el cáncer, cura el HN1, el acné, el SIDA y ahora el autismo, incluso la gripe. Todo es un producto milagroso que además es sostenido por una iglesia, por una supuesta iglesia, ¿no es cierto? Por un tipo que se cree enviado por extraterrestres con este producto que es milagroso, que es enviado de una galaxia. Bien, esa es la historia. Es muy interesante cómo las supersticiones, en este caso, se buscan imponer por sobre la ciencia, sobre la lógica, por sobre el sentido común del famoso dióxido de cloro. Y lo que faltaba, como digo, es que incluso la Iglesia Católica, pidiendo incluso la renuncia del ministro de Salud por no permitir el uso de este elemento tóxico que es dióxido de cloro, que es cloro. Ustedes como que si tomaran un cloro disuelto, vayan a la cocina, el cloro que tienen, ponen en agua y se toman. O sea, eso es lo que pasa. Y es lo que está sucediendo en este país, donde este tipo de cosas que solo se suman a la uña de la gran bestia, a otro tipo de menjurjes que se venden, están ahí. Y yo personalmente rechazo este tipo de situaciones porque no puede ser la población engañada de esta manera, y menos con el auspicio de obispos de políticos, en un país como el nuestro. Así es, llamó la atención que varios obispos, no la conferencia episcopal como tal, sino algunos obispos del interior del país, a título personal, emitieron una carta en la cual piden la renuncia del ministro de Salud y también que se autorice el uso de esta sustancia
que, como bien señalas, Juan Carlos, realmente es muy similar al cloro de uso doméstico, solamente es una variante del cloro de uso doméstico, y que hay personas que afirman que, habiéndolo tomado, han obtenido una suerte de recuperación milagrosa frente a los síntomas de la COVID. Esto no es un debate nuevo porque ya se había promocionado en varios países del mundo, y hoy llamó también la atención que un asambleísta, el asambleísta Eliseo Azuero, emplazó públicamente a un científico de la Universidad Católica. Él se consideró amenazado por cuestionar el uso de esta sustancia. Varios legisladores en la Asamblea creen que se debería debatir si se usa o no el dióxido de cloro en Ecuador. Y con eso vendrá la cura por decreto, por resolución parlamentaria. La mentalidad mágica que subsiste, ¿no? Sí, vivimos en épocas ni siquiera coloniales, sino medievales en este país, en algunos casos, y eso, digo, solamente falta que por resolución parlamentaria se decrete la cura del coronavirus. Así es, creo que ampliaremos este tema en próximas ediciones sobre el debate sobre esta sustancia que algunos creen es la cura milagrosa. Y antes de continuar con nuestro programa, queremos recordarles nuestra campaña para adquirir el libro Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos que recoge sus experiencias durante la cuarentena que nos ha tocado vivir en este año de 2020. El escritor ecuatoriano relató en este diario sus impresiones entre marzo y mayo de este año. Ustedes lo pueden adquirir en formato PDF con una donación sugerida de $5 que puede ser depositada o transferida a esta cuenta que aparece en pantalla. Es la cuenta corriente 0029207046 de Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Luego de realizar la transferencia, la donación sugerida de $5, ustedes recibirán, pueden enviar la constancia al correo planb.com.eg@gmail.com, y a vuelta de correo recibirán este libro en formato PDF, el diario de cuarentena de Carlos Arcos Cabrera. Y ahora queremos dar la bienvenida al programa al consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, con quien vamos a analizar la situación de este polémico espacio, este poder del Estado al que algunos cuestionan y cuya desaparición también algunos promueven. ¿Qué tal, David? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo cordial, Juan Carlos, Fermín, esperando que se encuentren todos bien de salud con sus seres queridos, así como a los ecuatorianos que se conectan por el Twitter y el Facebook de la revista digital Plan B. Un saludo y un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias, David. Buenas noches. Un gusto tenerle a los tiempos en un espacio informativo. Bueno, yo creo que le haría una pregunta de cajón. ¿Qué piensa de esta veeduría? ¿Qué piensa de la presencia de este personaje del correísmo? Usted, que fue incluso perseguido y miembro de un partido que fue casi prácticamente aniquilado por el correísmo, y ahora asoma como cabeza visible de una veeduría conformado por el propio Consejo de Participación Ciudadana, del cual usted forma parte, David. Bueno, todos los ecuatorianos tienen derecho a la participación, que implica ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público: trabajo, educación, salud, cultura, comunicación. Todo lo que tiene que ver a los asuntos de interés público son susceptibles de que los ciudadanos sean parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Esa es la verdadera participación ciudadana. Obviamente, para ello los ecuatorianos tienen que cumplir ciertos requisitos para ser veedores. En este último contexto específicamente de este ciudadano, nosotros vamos a tomar medidas. Obviamente nosotros no actuamos de oficio, siempre necesitamos una impugnación o una documentación, y en ese contexto, al haber llegado la impugnación por parte de Arcotel y entendemos de otros organismos, procederemos en derecho en función de
esta situación. Lo que sí es importante aclarar, estimado Juan Carlos y Fermín, es que precisamente lo que sucedió en el gobierno anterior está pasando o estaría pasando en el actual. Recuerda usted que precisamente a vísperas de elecciones se lanzó un proceso de frecuencias por parte del régimen anterior que luego fue sumamente cuestionado por la Contraloría y otros organismos, y este proceso quedó en nada. Y resulta que 4 años después, justamente a vísperas de elecciones, se abre nuevamente este proceso, y más bien llama la atención este tema, ¿no? Si antes se decía que se abría esos concursos como un afán de presionar o un afán de tener de alguna forma el control de los medios de comunicación por parte del régimen anterior, evidentemente la preocupación tiene que ver con que el proceso se haga de forma transparente, se haga de forma adecuada, y obviamente en ese sentido la veeduría con los correctivos necesarios tiene que avanzar. No, de hecho es correcto que haya veedurías, o sea, está bien y nadie está cuestionando la presencia en el sentido del derecho a participación, sino más bien el tema de la independencia. Es decir, se entiende que un miembro de una veeduría tendría que tener la objetividad suficiente como para precisamente ser observador de un proceso, sin sesgarse de un lado a otro. Entonces, igual un cuestionamiento de un lado o del otro. El problema es por qué el Consejo de Participación no vio antecedentes en esto, incluso invitó a este personaje a participar. O sea, al parecer hay ahí intereses para que se constituya una veeduría que precisamente eche abajo este concurso. ¿Me equivoco? Bueno, estimado Juan Carlos, usted sabe que quien dirige el concurso, quien otorga las frecuencias, quien califica las carpetas, es el señor Michelena y el gobierno nacional, con los organismos respectivos, el Arcotel, la comisión, etcétera. El Consejo de Participación no califica las carpetas, no califica a los concursantes, absolutamente nada de eso. Entonces, hablar de que se quiera echar abajo, solo si tendría esa idea el gobierno nacional. Básicamente lo que se hace por parte del Consejo de Participación es una vigilancia a este proceso, pero no por parte de la institución, sino por parte de la ciudadanía. Pero tenga la seguridad que nosotros tomaremos los correctivos y las medidas necesarias. Si obviamente existen estas impugnaciones, ya existieron anteriormente, usted conoce que renunció un veedor anterior, y de igual forma procederemos si existe alguna novedad en esta situación. David, otra polémica que ha afectado al Consejo tiene que ver con el carnet de discapacidad del señor Cristian Cruz, quien es el presidente del Consejo y quien tendría un carnet, bueno, él no lo ha negado, de hasta el 81% de discapacidad. Pero si se revisa la tabla con la cual se debe calificar la discapacidad, una persona con una discapacidad tan alta debería tener dificultades hasta para vestirse. ¿Por qué razón usted votó en contra de una moción que se presentó en el Pleno para analizar este tema del carnet de discapacidad del señor Cruz? Bueno, no, nosotros no hemos votado en contra. También para aclarar la pregunta anterior, no es que a este señor que hoy está cuestionado por la veeduría se le invitó. La veeduría está abierta para que cualquier ecuatoriano se inscriba, pero en este tema básicamente del carnet, el presidente sabrá dar sus explicaciones y los organismos pertinentes sabrán realizar las investigaciones. De hecho, nosotros el 24 de junio dispusimos una investigación respecto a toda esta situación, en general a lo que pasa en el Ministerio de Salud, lo que antes era también el CONADIS, que entregaban estos carnets, y también a todo lo que implica estas presuntas irregularidades. Lo que básicamente se solicitó fue la renuncia del presidente. Entonces, usted conoce que ese tipo de solicitudes carecen de eficacia jurídica, es decir, no son aplicables, porque básicamente es como decirle el día de mañana a cualquier asambleísta o al presidente que renuncie. Eso es voluntario de cada una de las personas, y es por eso que nosotros como consejeros evidentemente en esta solicitud yo me abstuve porque era un saludo a la bandera, es decir, carecía de eficacia jurídica ese pedido.
En todo caso, nosotros tenemos quien nos fiscalice, evidentemente los organismos de control, la justicia, la propia asamblea. Recordará que incluso los anteriores miembros del Consejo de Participación, la gente pedía que renuncien, pero no es que eso se hace efectivo jurídicamente, sino que tiene que seguirse un proceso en la Asamblea Nacional de haber mérito. En ese sentido, obviamente cualquier acción tiene que enmarcarse dentro del ámbito legal, o si no estaríamos más o menos como lo que pasaba en el Correato, ¿no? De las famosas renuncias obligatorias que se implementó fuera de la ley, ¿no? David, otro tema que ha llamado mucho la atención es cuál es la situación ahora de este proceso, de esta campaña que hay para solicitar la eliminación de esta institución, que fue cuestionada porque de alguna manera lo que facilitó es quitarle al Poder Legislativo atribuciones que tenía para colocar personas funcionales al gobierno nacional y que estas personas designaran a su vez a las autoridades de control. Se la definió como un instrumento de la dominación correísta. ¿Cuál cree usted que debe ser el futuro del Consejo de Participación? Bueno, nosotros hoy hay una nueva realidad. Este no es un consejo dominado por las directrices del gobierno anterior, tampoco o secuestrado por otros intereses. Y básicamente nosotros hemos avanzado. Mire que hemos investigado la corrupción del gobierno anterior, sobreprecio en la deuda externa, la refinería de Esmeraldas, la reconstrucción fallida de Manabí. Hemos investigado la corrupción del gobierno actual, sobreprecios del 500% en insumos médicos, en hospitales del gobierno y del IES, diezmos en la Asamblea Nacional, y todos estos informes de investigación están hoy mismo en la Fiscalía. Es decir, sin miramientos hemos combatido la corrupción, venga de donde venga. Y obviamente hoy hemos comparecido a la Asamblea en la necesidad de que se pueda abrir un gran debate en el legislativo, en la sociedad civil, sobre cómo sería la mejor forma de designar autoridades. Algunos han cuestionado lo que pasaba en el Congreso Nacional, los repartos, la troncha, lo que pasa hoy, por ejemplo, en las denuncias del reparto de hospitales. Muchos han señalado que sería importante saber si la Asamblea estará capacitada por todos estos escándalos de diezmos, de repartos de hospitales, de incluso hoy que nos quieren dar la cura para el COVID, el organismo para designar autoridades, o que sea una especie de designación mixta entre el Consejo de Participación y la Asamblea, o que se proponga otra alternativa. En todo caso, nosotros estamos abiertos a conversar. De hecho, la designación de autoridades, ni siquiera nosotros, como usted conoce, el transitorio lo dejó haciendo la gran mayoría de designaciones, y nosotros nos hemos enfocado en la lucha anticorrupción anterior, actual, y en la promoción de los derechos de participación, fortaleciendo las organizaciones sociales. Por eso estamos abiertos nosotros a un debate y a ver la mejor forma de designar autoridades, que no vuelva el viejo Congreso, pero tampoco un solo gobierno, cualquiera que sea de turno, a controlar los organismos de control. David, algunas cuestiones que el Consejo de Participación debería estar viendo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema del Contralor, de la Contraloría General del Estado? Y ahí hay un Contralor subrogante que ejerce funciones de Contralor titular. ¿Cuál es la situación en este momento de este tipo de autoridades? Bueno, el dictamen de la Corte Constitucional blindó algunas resoluciones del Consejo Transitorio, entre ellas el tema del Contralor. Obviamente es necesario que se culmine todo lo que tiene que ver al periodo de esta autoridad. Entiendo que sería en el 2021, incluso se ha planteado la posibilidad de que exista una ley para cambiar la estructura de la Contraloría. Eso entiendo está archivado en la Asamblea Nacional. En todo caso, habría que ver qué es lo que sucede con estos planteamientos, estas propuestas. Nosotros nos hemos centrado directamente en lo que es el combate a la corrupción. Hemos sacado varios informes que hoy mismo están en la Fiscalía por el sobreprecio en los insumos médicos, diezmos en la Asamblea Nacional, otros temas también del gobierno anterior, y en esa línea nos mantenemos hasta ver qué pasa. Eventualmente, para poco abonar en este tema, nosotros tendríamos que resolver sobre este choque de trenes que hoy mismo se está desarrollando entre el CNE y la Contraloría, ¿no? Ahí tal vez el Consejo podría en un momento
dependiendo de cómo se dan las circunstancias, tomar una decisión. Pero en derecho, ¿cuál debería ser esa decisión? Y en derecho, ¿cuál debería ser la participación del Consejo de Participación Ciudadana en este, como usted denomina, choque de trenes? Dependiendo cómo se sucedan los acontecimientos. Es decir, hoy todavía están en situaciones de descargo de una serie de elementos de carácter jurídico, y obviamente al ser nosotros la autoridad nominadora tanto del Contralor como del CNE, cuando exista alguna situación en torno a cómo sea el desenlace entre este choque de trenes, que yo lo denomino así, nosotros eventualmente podríamos también tomar una posición en el momento que seamos requeridos por autoridad competente. David, ¿cómo ve usted esta campaña que encabezan, entre otros, Pablo Dávila para la reforma de esta función del Estado? Bueno, veo como un doble discurso, ¿no? Cuando ellos estaban en el Consejo de Participación, servía el Consejo, ¿no? Era la gran panacea, el Consejo Transitorio. Ahora que ya no están, que ya no reciben beneficios del Consejo de Participación, salen a denostar en contra de la institución. Entonces me parece como que es un discurso contradictorio, bastante flojo. Mi abuelo me hablaba hace muchos años atrás que existió en varios periodos de la vida republicana un Senado, luego eso no funcionó. Es decir, más o menos como estos chamanes que salen a dar las curas milagrosas, no solo para el COVID, ¿no? Sino para la institucionalidad en el Ecuador. Yo creo que más bien es necesario un debate franco, un debate sincero, incluso una consulta popular. Cuesta 20 millones para eliminar una institución de 7 millones en tiempos de austeridad. Entonces yo creo que es necesario debatir otras aristas del problema, cómo mejoramos la designación de autoridades, se mejorará si va a la Asamblea Nacional hoy cuestionada por los repartos en los hospitales, se mejorará si eso se otorga por una votación popular a la sociedad civil, se mejorará si hay una cuestión mixta con vedurías, méritos, impugnación. Entonces es necesario, creo que, abrir un debate nacional en función de cuál sería la mejor vía para designar las futuras autoridades, pero nosotros como Consejo de Participación nos hemos centrado exclusivamente en estos dos temas: el fortalecimiento de las organizaciones sociales, que fueron bastante golpeadas por el decreto 16, por todo lo que implicó la situación organizativa en el país, y sobre los temas anticorrupción, independientemente investigar a todos. David, en este tema de fortalecimiento de las organizaciones sociales, ¿cuál ha sido la realidad, el diagnóstico, lo que encontró el Consejo de Participación y qué soluciones ha dado? ¿Qué debemos entender cuando usted habla de fortalecimiento de organizaciones sociales? Bueno, entender que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio a su derecho a la participación, artículo 204, que el pueblo tiene derecho a la fiscalización popular, a la participación, es decir, a tomar decisiones sobre todos los asuntos de interés público, artículo 95, el derecho a la resistencia, artículo 98, el derecho a la organización, artículo 96, el derecho a la libertad de expresión, a la movilización. Entonces, lo que busca el Consejo es facilitar, empoderar a los ciudadanos de sus derechos mediante diferentes acciones de capacitación, de fortalecimiento de los liderazgos en territorios. Hemos hecho 200 escuelas de liderazgo a nivel territorial, un trabajo de hormiga en cuanto a la acción de vedurías. Tenemos 200 vedurías, es decir, necesitamos ver cómo avanza también ese proceso, 20 observatorios, los procesos también de asambleas locales para los presupuestos participativos, es decir, todo un proceso que evidentemente en un momento fue direccionado hacia un gobierno coyuntural. Entonces la participación es amplia, es democrática, es de todos los ecuatorianos, independientemente de la forma de pensar. Las autoridades tienen la obligación de facilitar para la aprobación de leyes, de ordenanzas, de políticas públicas, la toma de decisiones conjunta con la gente, que eso es lo que implica la participación efectiva de los ecuatorianos ya en todos los asuntos de interés social. 200 vedurías, David. Sí, nosotros... ¿Qué destacaría usted?
Bueno, 200... nosotros básicamente tenemos veedurías a la obra pública en distintos municipios de los 221 que componen el país, de las 23 también prefecturas, aspectos de la obra contractual, de las más de 900 juntas parroquiales. Existen algunas veedurías en esos procesos, pero también para vigilar la atención en los hospitales, el buen servicio. Hoy, por ejemplo, en el tema de la emergencia sanitaria, lo que más se ha pedido son veedurías para que se dé la vigilancia y la fiscalización por el tema de la emergencia sanitaria. El tema de todo lo que tiene que ver al acceso al derecho a la educación, a todos estos aspectos, ¿no? Y incluso como en el portal de compras públicas se están subiendo todas estas contrataciones que hace el gobierno, los municipios, los veedores online pueden vigilar que no existan posibles irregularidades. Entonces, nosotros hemos trabajado en este aspecto, hemos inaugurado escuelas de participación con universidades, con organizaciones sociales, con gremios. Es un trabajo de hormiga que tal vez está invisibilizado en un momento por ciertos medios de comunicación, pero en todo caso, hoy que tenemos la oportunidad de poder expresar todas las acciones que hemos hecho, es fundamental que estamos dedicados a este fortalecimiento de la organización social para que conozcan cuáles son sus derechos y exijan mejores condiciones de vida a las distintas autoridades del Estado. Fermín, no sé si veamos algunos comentarios de la gente que habla y se expresa sobre el papel del Consejo de Participación. Sí, tenemos un comentario de Orly Humberto Reyes. Debemos recordar que el Consejo de Participación Ciudadana es correísta. Yo tengo entendido, David, que usted y algunas otras personas más bien han sido perseguidos por el correísmo. ¿Por qué habría esa impresión de que el Consejo es correísta? Bueno, no solo perseguido, sino encarcelado. Recuerde que denunciamos la corrupción de $400 millones que se llevó el gobierno anterior del fondo de cesantía de los maestros, es decir, metió la mano a los ahorros de toda la vida. Pero el tiempo nos dio la razón, se devolvió, no 382 millones, es decir, se fueron llevando 18 millones, pero se recuperó la plata de los maestros. Mire, nosotros hemos actuado en función de otorgar o facilitar los procesos de participación independientemente de la ideología. Evidentemente, si existen obstáculos o correcciones, la haremos, como en esta veeduría que ustedes manifestaban. Pero en general el trabajo del Consejo ha sido democrático, ha sido inclusivo. Mire que nosotros hemos incorporado una silla de la democracia viva, como le llamamos, para que las organizaciones, el FUT, los empresarios, los ciudadanos, los colectivos puedan sentarse y puedan plantear sus necesidades. ¿Y si se ha aceptado la silla? Ya tenemos más o menos más de 70 organizaciones que hemos recibido de toda índole, maestros, artesanos, trabajadores, colectivos ambientales, sectores emprendedores, es decir, federaciones estudiantiles, para realizar una serie de propuestas alternativas. Hoy mismo que estamos en la emergencia económica, muchas organizaciones han planteado la necesidad de la moratoria de la deuda externa, que las grandes fortunas paguen impuestos. 1.400 millones publicó el diario El Mercurio un día antes de que se declare la emergencia sanitaria y el estado de excepción. Entonces, ahí está la plata para resolver los problemas de la crisis, ¿no? Que se reduzcan las tasas de interés, han ido a pedir los pescadores, los sectores productivos, que se congelen las tarifas telefónicas del internet, que se reduzcan la energía eléctrica, es decir, una serie de propuestas que han salido por parte de las organizaciones sociales y que hemos amplificado ante las autoridades del gobierno nacional. Nosotros fuimos, por ejemplo, los primeros que solicitamos la salida del señor Granda del IES, abrimos una investigación por el tema de los hospitales, coordinamos con el tema de la fiscalía muchos de los procesos investigativos. Entonces hemos entrado esa tarea en esta acción. Y evidentemente en ese marco nos hemos manejado de la forma más democrática y amplia posible. Carlos Orbe nos pregunta, una de las razones para crear el Consejo fue frenar la corrupción. ¿Qué ha hecho el Consejo a más de haber conformado veedurías y observatorios sin resultados? Bueno, todo lo contrario. Precisamente varios informes de veedores han servido de sustento para iniciar procesos de investigación. 500% de sobreprecios
en el hospital del Guasmo en Guayaquil, más de $500,000 de sobreprecios en el hospital de los Ceibos del IES, un caso de diezmos denunciado por un ciudadano, de un asambleísta recientemente, el tema de un perjuicio de más de $1 millón por la compra de alrededor de 6 millones de mascarillas por parte del Ministerio de Salud. Todos estos casos están entregados ya a la Fiscalía, a lo que se suma lo que hizo mi compañero consejero en Manabí, el tema de la reconstrucción fallida de Manabí y Esmeraldas, que tiene que ver con el gobierno anterior, el exceso de la deuda externa por parte del gobierno anterior. Todos esos procesos están entregados a la Fiscalía. Nosotros somos parte procesal, estamos haciendo seguimiento y patrocinio de todas las causas anteriores y actuales. Entonces, muchas veedurías, por ejemplo, han logrado evitar y prevenir la corrupción. Yo creo que ahí hay una diferencia entre la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo, que muchas veces estas entidades, Fiscalía y Contraloría, actúan sobre actos ya hechos, ya realizados. En cambio, las veedurías nos permiten prevenir o evitar posibles actos irregulares en la administración pública. Juan Carlos Vegas nos dice: excelente explicación del accionar del Consejo. Su eliminación sería regresión en derechos. Bueno, como le decía, nosotros concebimos, y este ha sido un debate muy profundo que es necesario, creo, que darle cabida. Nosotros concebimos a la participación como el derecho que tienen los ecuatorianos a ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Artículo 95 de la Constitución. Es decir, los alcaldes, las autoridades no pueden tomar decisiones sobre cuatro paredes o solo con los que me gusta, que no me critiquen. La participación implica felicitaciones, aplausos, pero también críticas y para mejorar la administración o la gobernanza. Entonces, este principio, si se lo aplicaba en octubre, por ejemplo, no habría habido necesidad de que de forma autoritaria se imponga un decreto 883. Si existía participación y se consultaba la inviabilidad de ese proceso en ese momento, se habría evitado una conflictividad social, y así lo planteó el Consejo de Participación en su momento. Pero esto mismo tiene que ser trasladado a la elaboración de leyes, de ordenanzas, presupuestos participativos en los territorios, políticas públicas de salud y educación, es decir, incorporar a la gente a la toma de decisiones. Eso es lo que ha faltado no solo en este gobierno, sino en los anteriores gobiernos, y es por eso que se ha generado una suerte de confusión respecto al deber ser de la participación. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. Por favor, indique qué acciones se va a tomar con el tema del carnet de discapacidad que posee el señor presidente del Consejo. Bueno, hemos dispuesto, como le comentaba, el 24 de junio, una investigación integral sobre todos estos casos donde están involucrados asambleístas, altas autoridades del Estado. De igual forma, hemos planteado la necesidad de que se puedan investigar todos estos temas, y en ese sentido nosotros, como le digo, hemos combatido la corrupción anterior, actual, venga de donde venga. En eso más bien nos hemos caracterizado por hacerlo de esa forma. Pero hay dos cosas sobre el carnet del señor presidente del Consejo de Participación, Marcelo Cruz. Es que una de las personas, no recuerdo el nombre, pero es una de las consejeras, presentó documentos donde se mostraba que el presidente del Consejo sí había usado, digamos, porque él aseguró que nunca ha usado este carnet para obtener beneficios, pero sí lo habría usado para obtener beneficios de carácter tributario. Y lo que ella hizo fue plantear la destitución del presidente Cruz en función de estos documentos, pero son documentos que evidentemente al parecer no han sido desmentidos por el presidente, y sin embargo lo que ha hecho el presidente es amenazar con juicios penales, con demandas penales a quienes sigan hablando de este tema. Entonces, ¿cómo puede el Consejo, el presidente Cruz, usted dice que el Consejo va a investigar, cómo puede investigarse a sí mismo? Porque en el caso de que se dé un informe de investigación, prácticamente quien entra en el proceso de investigación no es parte de la decisión. Es decir, la decisión se tendrá que tomar entre 6 consejeros de haber un informe de investigación en esos términos. Pero es lo que le digo, estimado Juan Carlos. La solicitud, ¿cuál fue?
la destitución, pero eso carece de eficacia jurídica porque nosotros no podemos destituirnos a nosotros mismos. Hay canales en la Asamblea Nacional, en la Fiscalía, en los órganos competentes. El tema de la renuncia es un acto meramente voluntario. Evidentemente, si existe una investigación, todos los elementos respectivos del debido proceso, por ahí nosotros avanzaremos, y tenga la seguridad de que si se dan todas estas situaciones de comprobarse en un proceso de investigación, ya sea por la justicia, por el propio Consejo o por la Asamblea, nosotros también actuaremos. Tenemos otro comentario. Saludos al consejero. Necesario hacer una veeduría a la situación de la Secretaría de Deportes con el recorte presupuestario a organismos deportivos del país como las federaciones, asociaciones y ligas cantonales. El deporte formativo agoniza sin recursos. ¿Ustedes pueden hacer una veeduría de la Secretaría de Deportes, David? Bueno, sobre todo los asuntos de interés público, nosotros podríamos recetar la solicitud respecto a esta problemática. Podemos actuar en función de una veeduría para que se pueda atender, o directamente realizando las solicitudes y exhortos sobre distintos temas que los hemos realizado. Por ejemplo, hemos solicitado la reapertura del hospital neumológico en Guayaquil, hemos pedido que se paguen los salarios a los maestros y servidores públicos. Me solidarizo hoy con este tema de las ligas cantonales, no lo conocía, sería importante que se pueda entregar una solicitud para poder atender este requerimiento, y de esta forma hemos podido resolver pequeños y medianos grandes problemas en la administración pública, porque muchas veces las autoridades no le paran bola al ciudadano, o no le dan una audiencia, o no los atienden. Entonces el Consejo lo que hace es amplificar esa voz, esas exigencias, para que los ciudadanos puedan ser atendidos en sus requerimientos, y también con los mecanismos de participación ciudadana a nivel nacional. David, para ir terminando, a mí me da la impresión de que aún la ciudadanía no se apropia de la ley de participación ciudadana, por algunos cuestionamientos, tal vez una ley creada en el correísmo, tal vez por muchas otras situaciones que se dieron en el anterior consejo, antes del doctor Trujillo, el consejo que funcionó con Correa, que en la práctica fue un instrumento, nada más fueron parlantes de órdenes superiores para nombrar a funcionarios que eran además útiles al régimen de ese momento. Y eso desprestigió al Consejo. Y desprestigió también el tema de la ley de participación. ¿Usted cree que la ley de participación está subutilizada? ¿Qué esfuerzos se hacen desde el Consejo para fomentar la participación en este sentido? En primer lugar, lo que hemos hecho son las escuelas de capacitación, la formación en derechos ciudadanos, en los procesos de fortalecimiento del tejido social, que fue bastante afectado también en el régimen anterior, no solo por el decreto 16, sino básicamente por la instrumentalización que se dio para únicamente dar el derecho a los que pensaban, como el gobierno de coyuntura. Por eso mismo, para que eso no vuelva a suceder con cualquier gobierno, es importante regresar a ver a los mecanismos de participación que implican fundamentalmente que la gente conozca cuáles son sus derechos. La gente tiene derecho a fiscalizar, artículo 204, el derecho a organizarse, el derecho a movilizarse, el derecho a proponer, a plantear iniciativas normativas, de ordenanzas, de leyes, incluso de lo que tiene que ver a la revocatoria del mandato. Entonces son derechos ciudadanos que nosotros como Consejo facilitamos, amplificamos para que puedan ser ejercidos. Las autoridades deben entender, de los gobiernos locales y nacionales, que la participación ayuda al proceso de gobernabilidad, una gobernabilidad democrática. Y mire, le doy un dato: quienes no aplicaron los procesos de participación, entre otros factores, generó que más del 75% de autoridades no sean reelectas en los territorios. Es decir, les pasó factura también el hecho de solo instrumentalizar la participación o solo invitar a los amigos para que les digan lo que querían oír las autoridades. Entonces, un verdadero proceso de participación implica un proceso de doble vía, de rendir cuentas, de dialogar, pero también de receptar propuestas, planteamientos, críticas, y que esto mejore la gobernabilidad en cada uno de los territorios. Pero esto también tiene que darse en los ministerios, en las diferentes instituciones del Estado.
En ese contexto nosotros vamos a reactivar inclusive el proceso de rendición de cuentas para que las autoridades informen qué es lo que han hecho durante este año de gestión en el caso de los GATS y en el caso también de las autoridades que manejan fondos públicos. Lo importante es relevar la organización social, el colectivo, como una fuerza importante en la toma de decisiones de la administración, tanto local como nacional. Le pongo un ejemplo de exitosos procesos de participación que han funcionado, independientemente de quién ha estado en la alcaldía. El proceso de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, otros procesos en la provincia de La Suay, en la provincia de Tungurahua, en momentos. Es decir, sí es posible realizar procesos democráticos de toma de decisiones independiente de quién esté en la autoridad para que se mejoren las condiciones de vida de la gente. David, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por explicar ampliamente todas estas preguntas que son difíciles, evidentemente, y que han puesto al Consejo de Participación en la mira de algunos sectores. De todas maneras, siempre estaremos dispuestos a abrir el diálogo con ustedes para que le expliquen a la ciudadanía sus funciones, que esa es la tarea del periodismo nacional. Gracias. Agradecer a Juan Carlos, Fermín, que estén también bien de salud junto a sus seres queridos, a todos los ecuatorianos, y gracias por esta oportunidad plural de poder dar a conocer el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana en anticorrupción, en lucha, en promoción de los derechos de participación y en la designación de autoridades también. Ha sido el consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, quien ha estado esta noche con nosotros. Y creo que esto es todo lo que tenemos por hoy, Juan Carlos. Así es, gracias Fermín, y gracias a todos ustedes por su cordial atención. También gracias a sus saludos, Luis Antonio Cueva Ordóñez, lo leo, saludos desde el sur de Quito. Una serie de propuestas, de criterios que se han manifestado en su participación también en nuestras redes sociales. Jos Miguel Sandoval reclamaba por qué no han investigado absolutamente nada del CNE, y también cuestionan de por qué votó en contra el consejero. Bueno, él aclaró que se abstuvo de esta resolución. Él ha mencionado el tema del CNE, ha dicho que es muy probable, y eso es algo nuevo, que el Consejo intervenga en este proceso, porque es una autoridad nominadora. Veamos cómo o qué es lo que le da la ley o le permite el derecho para este tipo de intervenciones. Eso sería todo, Fermín. Gracias y buenas noches. Buenas noches, y les invitamos a quedarse con nosotros en este canal. Vamos a pasar en breves momentos más el reprise del evento de presentación del libro Después olvidarán nuestros nombres, un trabajo de Juan Carlos Calderón que recoge y analiza a profundidad los sucesos del intento de secuestro de Fernando Balda que realizaron algunos policías ecuatorianos que formaban parte de los servicios secretos en tiempos de Rafael Correa. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos mañana. Exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.